Mis hermanos, el Señor les bendiga y una vez más bienvenidos a nuestro discipulado del día de hoy. Y el Señor hoy nos va a estar hablando acerca de un tema bien importante y que fíjense cómo es nuestro Señor, cómo Él todo tiene bajo control y su plan, su diseño, su voluntad es perfecta. Y todo Él lo tiene perfectamente trazado. Acabamos de pasar un congreso que, como siempre lo decimos, ¿verdad? Glorioso, porque el Señor vemos cómo se revela a nosotros, pero en su infinito amor y su misericordia nos corrige, nos edifica, nos instruye para que nosotros prosigamos a la meta, que es llegar a ser perfectos en Cristo Jesús. Y Él nos estuvo hablando acerca de que el nivel que nosotros ya debemos de tener para este tiempo, y estoy hablando en el nivel obviamente de acuerdo a su diseño, de acuerdo al reino de Dios. Y hoy el Señor precisamente en este día de discipulado nos va a estar hablando de que Cristo permaneció en el Padre. Y solamente así, mis hermanos, permaneciendo en el Padre es como nosotros vamos a poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Permaneciendo en el Padre es solamente como nosotros vamos a alcanzar esa meta, el estar en el nivel en el que el Señor no nada más nos los ha dicho, sino que ya nos los está demandando para este tiempo. Ya tú y yo debemos de estar siendo esa expresión del carácter de Cristo, estar dando evidencia ante cualquier persona y ante cualquier circunstancia, en todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, de que nosotros somos gobernados por Dios. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Pues precisamente porque actuamos como Dios dice que debemos de actuar, porque actuamos, hacemos, hablamos y pensamos como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y el tema de hoy está en la lección número 11 y no me gusta tanto decir el tema porque esto no es cuestión cognoscitiva nada más. Claro que debemos de conocerlo, pero debemos de conocer a una persona, no a un tema, ¿sí? Sino que estamos conociendo a Cristo, pero precisamente para conocerlo y que nosotros seamos transformados a su misma imagen y semejanza. Entonces, hoy el Señor nos va a estar hablando de Cristo en el sentido de que Cristo permaneció en el Padre. Y bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta, y para todos la vamos a contestar, fíjense, ¿consideras que tienes la disciplina para permanecer en todo lo que requiere el modelo en la persona de Cristo? ¿Consideramos que estamos así de disciplinados, mis hermanos? Pregunta número 2. ¿Por qué creen que la ejecución del modelo requiere que permanezcamos en Cristo? ¿Y qué modelo? Pues el modelo de Dios, el modelo de nuestro Padre, el que Él ya diseñó. Pregunta número 3. ¿Entiendes lo que implica permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo. Y pues debemos de entender primero qué es permanecer, ¿sí? Y es estar. Estar, pero no nada más por estar. Eso quiere decir unión, amalgamados, siendo uno. Eso es permanecer y más en Cristo, mis hermanos, ¿sí? Que sea uno. Y al momento de decir que permanezco es algo que es constante, que es continuo. No hay oportunidad que a veces sí, que a veces no. Es que permanezco, es una estancia, ¿sí? Una estancia constante. Amén. Bueno. Y nuestro versículo base o texto a memorizar lo encontramos en Primera de Juan 2:28 que dice lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Una vez más, y ahora,
hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, miren, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué es lo que nos dice? Que permanezcamos en Cristo, es decir, que nuestra estancia, nuestro estar, que nos mantengamos en Cristo, en Él. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, miren, no nos alejemos que avergonzados de Él. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos dando la talla ante Él, porque imagínense ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Esa pureza, esa perfección, esa santidad. Pero por eso él nos habla en este tiempo, Él se revela y se muestra para que nosotros seamos como Él, porque Él va a venir. Pero dice la Escritura que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Una iglesia que santa, gloriosa, igual que Él. Y la Escritura nos dice que Él está preparando a su iglesia, y su iglesia eres tú y soy yo, pero nos está preparando en Él, conforme a Él. Y por eso es de que debemos de permanecer en Él, para que miren, para que cuando venga Él no nos sintamos avergonzados y lejos de decir, aquí estoy, te he estado esperando, nos sintamos avergonzados. ¿Por qué? Porque no estamos a su altura, si lo quieren decir de una manera terrenal, porque no estamos dando la talla, porque no estamos a la medida de Él. Pero por eso hoy el Señor nos sigue hablando y nos sigue edificando y nos sigue corrigiendo para que nosotros hagamos, mis hermanos, y seamos transformados a su misma imagen y semejanza. Amén. Bueno. Y en el contenido de la lección nos señala que Cristo nos enseña la importancia de ser, fíjense, guiados para ejecutar el diseño. Pero ¿guiados por quién? Debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que conoce el corazón mismo del Padre. Por eso es que nosotros debemos de permitirnos ser guiados por el Espíritu de Dios para ejecutar el diseño de Dios. Porque ¿quién puede conocer el diseño o la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. Y Él es el que nos guía, Él es el que nos habla. Obviamente también a través de la Escritura conocemos el diseño de Dios, la voluntad de Dios, pero en otras ocasiones también es el Espíritu que, miren, el que nos habla, el que nos redarguye para que hagamos. Y nosotros debemos de estar, ¿qué? Prestos. Debemos de estar solícitos para poder estar haciendo como el Padre nos está hablando. Y Cristo nos enseña, ¿sí? Vemos que Cristo en todo tiempo siempre estuvo, miren, viendo al Padre, escuchando al Padre, pero no de vez en cuando, sino siempre, en todo tiempo, en todo momento. Él no en pocas palabras, no se despegaba de Él, porque entendía lo importante que era estar viendo todo lo que hacía el Padre, estar escuchando todo lo que el Padre decía para estarlo haciendo, ¿qué? Exactamente. Por eso es de que Él permaneció en el Padre, es decir, siempre estuvo unido. Ya no vamos a hablar de una relación íntima, y el Señor nos ha estado hablando de eso, que no nada más es lo de una relación íntima, que lo correcto es que estar unido. Porque cuando yo me relaciono con algo, cuando no me cae bien o hizo algo que me molesta, ¿verdad? Que decimos, córtalas. y una relación cualquiera que sea, la podemos terminar. Pero cuando estamos unidos, no nos podemos separar. Mi ojo está unido a mi cuerpo. Imagínense que me quiten el ojo, ¿verdad? Que todo el cuerpo se duele. Ya no va a funcionar igual, pues porque todos, acuérdense que todos y cada uno formamos el cuerpo de Cristo, y por lo tanto estamos unidos a Él, no nos podemos separar. Espero darme a entender. Entonces la importancia de estar unidos.
permanecer en Él porque estamos unidos, es como vamos a conocerle y vamos a poder estar, ¿qué? Ejecutando todo lo que el Padre quiere, todo lo que el Padre nos dice. Estar haciendo con todo nuestro estilo de vida la voluntad de Dios y con ello su plan y su propósito estarse cumpliendo, mis hermanos, ¿sí? Jesucristo, miren, no se conformó solamente con saber, dice aquí, algo del Padre, ¿sí? O algo de su propósito, no. La palabra clave, ni se conformó y dice, con algo. Cristo buscaba todo, mis hermanos, no solamente algo, y no se conformaba, porque cuando nos conformamos simplemente, miren, nos estancamos y ya no vamos por lo demás y quedamos, ¿qué? Limitados, porque si podíamos alcanzar 100, a lo mejor nomás alcanzamos 70, porque nos conformamos. Y nos conformamos, como aquí dice, con algo. Y Cristo nos da el modelo de que Él no se conformó solo con saber algo del Padre o de su propósito. Nos dice que Él permaneció, miren, en forma constante, escuchando y viendo al Padre para ejecutar su plan. ¿Sí? Permaneció. Y dice constante, no de vez en cuando. Permaneció constante, pero ¿cómo? Escuchando y viendo lo que hacía el Padre para ejecutar su plan. Él entendía la necesidad de ver al Padre y ser guiado para hacer todo lo que el Padre hacía. Él entendía esa necesidad, que era vital, que era necesario estar viendo lo que hacía el Padre, estar oyendo lo que el Padre hablaba para estar ejecutando su plan, para estar ejecutando su propósito. Sin embargo, mis hermanos, hoy tú y yo que somos iglesia, ¿sí? Nos conformamos con conocer algo de Dios, con tener una relación parcial y por qué no decirlo así, y aunque suene fuerte, una relación pobre con nuestro Dios. Y recordemos que Cristo es el modelo. Y aquí Cristo nos los está revelando. Él permaneció unido y en una forma constante y permanente y viendo siempre al Padre y oyendo siempre y oyéndolo siempre para estar cumpliendo su plan y su propósito. Sin embargo, nosotros, ¿cómo estamos, mis hermanos? Nos conformamos con una relación parcial, con una relación de conveniencia, podría decirse, porque cuando tenemos algún problema es cuando nos acercamos y les damos tiempo a Dios. Ahí sí sacamos tiempo para tener una relación con el Padre, pero mientras estamos bien ni nos acordamos, y eso no es del diseño. Tú y yo como hijos de Dios debemos de mantener una relación estrecha, constante, y no nada más una relación, sino que estar unidos con el Padre de una forma permanente, ¿sí? Entonces, esa es la relación, esa es pues sí, la relación, pero ya no es relación propiamente, sino que estamos unidos. Aquí ya no hay posibilidad de desunirnos, de dejar de tener esa relación, porque como estamos unidos, es en una forma constante y todos los días y las 24 horas de que estoy unida a Él, y por eso es que yo le conozco, porque estoy unida a Él, estoy, miren, viendo y escuchando lo que el Padre dice para estarlo haciendo igualmente. Pero la iglesia, y es lo que hoy el Señor Jesucristo nos habla, la iglesia no lo está haciendo, se conforma con tener una relación pobre, ni siquiera una unión, una relación pobre con el Señor. Se conforma nada más con saber, tener conocimiento de Él, pero no el de estar conociendo su voluntad, el de no estar
unido a Él de una forma permanente y estarlo viendo en forma constante para estar haciendo exactamente como Él hace. Tú y yo ya sabemos cuál es el plan y ya sabemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros, para con nuestra vida. Pero no lo vamos a poder hacer, mis hermanos, si nosotros no estamos unidos a Él, si nosotros no estamos de una manera permanente viendo lo que Él hace y oyendo lo que Él dice. Nunca vamos a poder alcanzar el diseño o el propósito y el plan de Dios si nosotros no nos sometemos al señorío y al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Solo así, nada más así, es como se puede alcanzar. Amén. Sí. El problema aquí nos dice que se asume que sí sabemos cómo hacer las cosas. Me refiero a ejecutar el plan de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nos pierde. ¿Cuántas veces por creer que sabemos hacer las cosas, qué pasa? Terminamos haciéndolas mal. Y aparte nos limitamos, no nos desarrollamos, mis hermanos, y no nada más nos afectamos nosotros, sino que afectamos al resto del cuerpo de Cristo. Recordemos que en el Congreso se nos habló mucho también al respecto de que nos veamos no en una forma individual, sino que nos veamos como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no nada más eres tú o soy yo, somos todos, toda la iglesia. Entonces, si yo estoy deficiente, si yo estoy decadente, si yo no estoy haciendo conforme, dice Dios, simplemente y asumo que lo que yo estoy haciendo o lo poco que hago está bien hecho, pues ahí me voy a quedar estancada, ya no va a haber desarrollo. ¿Por qué? Porque creo que lo que estoy haciendo es lo correcto y ya llegué a lo que Cristo dice. Y no es así. Y muchas veces caemos en esas actitudes porque nosotros nos medimos con otras personas, con otros hermanos. Y recordemos que la medida no es el pastor, no es el discipulador, no es ningún ministerio, no es ninguna otra persona, ningún otro hermano. Con quien nosotros nos debemos de medir es con Cristo Jesús. Entonces ahí es donde yo me mido y me podré dar cuenta si realmente estoy ejecutando bien las cosas, si las estoy ejecutando todas o me falta o qué estoy haciendo mal. Pero es necesario que nosotros vayamos a nuestro Señor Jesucristo y por eso es necesario que permanezcamos en Él, porque permaneciendo en Él es que voy a saber qué piensa, cómo actúa, voy a verlo, cómo hace las cosas, voy a escuchar lo que Él me dice, qué directrices me da, qué mandatos me da, qué estatutos me da y en consecuencia yo los empiezo a realizar y es así como entonces voy siendo transformada y voy siendo perfeccionada. Y al ser transformada y ser perfeccionada, lo que se va a estar reflejando a través de mi estilo de vida es el carácter de Cristo, su naturaleza. Se va a hacer evidente y contundente el testimonio ante todos de que quien vive en mí es Cristo. Amén. Bueno, prosigamos. Nos dice aquí que la relación de Cristo fue, miren, permanente, no parcial. Permanente quiere decir siempre, no de vez en cuando. Cristo no perdió la comunicación con el Padre cuando fue enviado a la tierra. Porque podríamos decir, ay, es que pues como Cristo está allá en el cielo o estaba en el cielo, pues por eso tenía esa relación con el Padre. No, recordemos que ahora tú y yo, por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tenemos, miren, ese libre acceso con el Padre y podemos tener esa relación con el Padre como Adán en su momento, cuando vemos en Génesis, fue creado por Dios, hablaba del tú a tú con Dios. Ahora tenemos ese libre acceso y en donde quiera que estemos, no es necesario que acudamos a un templo para tener esa relación o esa comunicación con el Padre. Nosotros en el carro, en la oficina, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el auto, donde gusten, en el súper, en el mercado,
ahí nadando, relajados en una alberca, podemos estar teniendo esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con el Padre. Y aquí Cristo nos dejó ejemplo. Dice que Él no perdió la comunicación con el Padre cuando fue enviado aquí en la tierra, ni se conformó con hacer solo lo que anteriormente había visto y oído, sino que al contrario vemos que su estilo de vida nos revela una relación muy estrecha y permanente. Siempre buscó ser guiado, no solo escuchando las directrices de lo que tenía que hacer, sino que también viendo cómo se hacían las cosas. Esto lo vemos en Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Dios nos ama y nos muestra lo que Él hace. Pero aunque Él nos quiera mostrar, si nosotros no queremos estar unidos a Él y ver qué es lo que Él hace, pues por mucho que Él quisiera, pues simplemente no hay a quien enseñarle, no hay a quien mostrarle. ¿Y quiénes somos los perjudicados, mis hermanos? Somos nosotros, porque Dios con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Así de fácil, ¿sí? Entonces es lo importante de estar unidos a Él, porque Él nos muestra, dice aquí la Escritura, que Él le muestra todas las cosas que Él hace al Hijo. Como por ejemplo todos los que estamos en este grupo, bueno, algunos son solteros todavía o no tienen hijos, pero ya sea con hijos o ya sea con algún sobrino o algún familiar, a veces les decimos, mira, ven, te voy a enseñar cómo se hace un huevito, o ven, mira, te voy a enseñar cómo se limpia, cómo se sacuden los muebles. Pero aunque uno le quiera mostrar, si la persona a quien uno le quiere mostrar y le quiere enseñar se voltea y te dice, sí, ahorita vengo, o sí, ajá, dime, pero está volteando hacia otro lado o simplemente se va a otro lugar a ver la televisión, pues aunque tú estés limpiando y estés haciendo las cosas perfectamente bien y tú se lo hayas querido instruir y se lo hayas querido mostrar, pues él no quiso, él no volteó, ¿sí? Entonces, ¿cómo en su momento esta persona va a poder hacer igual que nosotros esa sacudida de muebles o ese huevito o lo que nosotros le queríamos enseñar? No lo va a poder hacer igual. Tal vez lo haga, sí, esa nadie le quita que no, pero no lo va a hacer igual, lo va a hacer a su manera, a lo que cree que sabe o que escuchó, lo que más o menos allá a lo lejos te escuchó como las instrucciones que tú decías, y así lo va a hacer. Pero miren, no puso la atención porque no permaneció contigo para estar viendo cómo lo hacías y estar escuchando las instrucciones que tú le estabas diciendo. Espero darme a entender. Entonces el Padre nos quiere mostrar todo. Y el Padre de hecho nos los muestra. Pero ahora somos nosotros los que nos toca una acción. El estar unidos a Él para estar viendo y para estar escuchando y poder hacer exactamente como el Padre dice, para que su plan y su propósito sea cumplido. Amén. Cuando leemos la frase esta de que le muestra, significa que Cristo veía lo que el Padre le mostraba. Ahí está la acción. Cristo veía lo que el Padre le mostraba. ¿Por qué? Porque Cristo estaba atento. Que si el Señor nos quiere mostrar algo es que nosotros tenemos que estar atentos, y el Señor se revela, el Señor nos muestra todo, el Señor nos da luz en el camino, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos que verlo a Él, ir a Él para ver cómo se hacen las cosas. Y Cristo, miren, nos deja el modelo como siempre, y aquí lo dice, la frase le muestra significa que Cristo veía
lo que el Padre le mostraba siempre, no de vez en cuando, siempre, todo el tiempo. Y para que esto sucediera, requería la permanencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, Cristo veía lo que el Padre le mostraba siempre, todo el tiempo, y para que esto sucediera, requería la permanencia de Cristo. El Padre le mostraba y le mostraba siempre. Pero ¿qué tenía que hacer Cristo? Permanecer. Y de hecho no qué tenía que hacer, sino qué hizo Cristo. Siempre permaneció con el Padre, en el Padre, para estar viendo y estar escuchando. Y así el Señor era el que le mostraba. Por eso es que Cristo siempre pudo hacer, como dice la Escritura, igualmente que el Padre. Amén. Cristo nos enseña que nosotros también tenemos que permanecer en Él. En Juan 15:4, miren mis hermanos, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo es muy claro. Para que nosotros podamos dar fruto, mis hermanos, debemos de permanecer en Él, es decir, estar unidos a Él y estar en Él, permanecer siempre en una forma permanente y constante con Él. ¿Y qué frutos? Aquí el Padre, al hablar de frutos, se refiere lo que vemos en Gálatas, creo que 5:19, está en el capítulo 5, está en el versículo 19 o 20, que nos habla de los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es paz, amor, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, bondad, benignidad. Entonces, todos estos frutos del Espíritu son los que se deben de estar evidenciando en nuestras vidas, pero no los vamos a poder evidenciar, no los vamos a poder alcanzar, y por lo tanto no van a poder ser evidentes en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida, si miren, nosotros no permanecemos unidos a Cristo. Solamente, por eso aquí nos pone el ejemplo, como el pámpano no va a poder dar frutos si no está unido a la vid, es decir, a la vida. Así nosotros no vamos a poder dar los frutos del Espíritu si no estamos unidos a la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Recordemos lo que dice la Escritura, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces solamente en Él, y estando en Él y permaneciendo en Él, es que nosotros vamos a poder estar dando esos frutos que ya el Señor nos demanda que debemos de estar dando para este tiempo. ¿Qué frutos das tú? ¿Realmente das paz? ¿O en tu casa es casi un río? Hay discordias, hay contiendas, hay celos, hay envidias con tus amistades. Te reúnes y platicas. ¿Y qué platicas? ¿Cuál es tu tema de conversación? ¿Problemas, enfermedades, hablar mal de algunas personas o de todas en algunas ocasiones? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué frutos estás dando? ¿Frutos de celos, frutos de envidia, frutos de frustración, frutos de coraje, frutos de egoísmo, ¿sí? De resentimiento, de dolor? ¿Esos frutos das? Chequemos, mis hermanos, porque los frutos que tenemos que estar dando son los del Espíritu, pero esos solamente se logran si estamos permaneciendo en Cristo. Entonces, analicemos, revisemos, autoevaluémonos, pero no a la luz de otras personas, poniéndonos como medida otras personas. La medida es Cristo. Y entonces así, miren, empecemos a corregir todo aquello que está mal. Amén. Cristo nos dio ejemplo al permanecer en el Padre. Así nosotros también debemos de permanecer en Cristo, mis hermanos, para llevar fruto, pero los frutos de Dios. Separados de Cristo, miren, no podemos dar fruto,
pero si no permanecemos en él, nuestro fruto tampoco permanecerá. Juan 15:16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Puede ser que empecemos a dar fruto porque hemos estado en Cristo, pero ¿cuántas veces el enemigo, y porque nosotros le abrimos puertas al enemigo, miren, somos sacados del camino del propósito de Dios, somos distraídos, somos extraviados, ¿sí? Como les pasó en esas iglesias, creo que fue la de Gálatas, que le dice Pablo, ¿quién os fascinó? Si iban bien, pero pues ahora ya no, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos ser extraviados. ¿Cuántos hermanos hemos visto que han claudicado, que ya no llegan al templo, o ya no se congregan, o ya no vienen al grupo de comunión familiar, no toman sus enseñanzas, son desviados, ¿sí? Y obviamente los frutos que habían alcanzado cuando ya se veía la paz, el amor, la bondad, se veían personas de fe, al ser extraviados, esos frutos ya no permanecen. Al contrario, ya después ya los vemos y tan cambiados. ¿Y cómo se puede ver? Pero palpablemente cuando una persona está alejada de Dios, porque vemos sus actitudes, vemos cómo responden, vemos cómo se comportan, empezamos a ver esas malas palabras, y no porque digan groserías, sino que salen maldiciones de su boca. Se oye la amargura, ¿sí? Se oye el coraje, la envidia, ¿sí? Y eso no son frutos del Señor. Pero ¿por qué ya no vemos esos frutos? Porque esos frutos que en su momento estuvieron en Él, que eran frutos de Dios, ahora ya no están, ya no permanecieron, porque simplemente se separaron de la vid, se separaron de la vida, es decir, se separaron de Cristo. Por eso es tan importante que permanezcamos en Él, para que esos frutos sigan. Y no nada más sigan, sino que si nos hacen falta algunos otros más, miran, se sigan y se sigan sumando hasta que el carácter, la persona de Cristo se vea en cada uno de nosotros. Eso es a lo que hemos sido llamados, mis hermanos. Cristo nos modeló su actitud de ser, ¿qué? Guiado, manteniendo una relación, miren, estrecha y permanente con el Padre para poder ejecutar el diseño con exactitud y agradando al Padre. Nosotros, su iglesia, también debemos de permanecer en Cristo, y lo mismo como Cristo hizo con el Padre, de estar manteniendo una relación estrecha y permanente, es decir, así como Cristo se mantuvo unido al Padre para poder ejecutar su diseño con exactitud, y con eso, por estar haciendo con exactitud todo lo que el Padre decía y quería, es de que Cristo agradaba al Padre. Ahora nosotros, tú y yo, que somos iglesia, ahora sí, la iglesia también debemos de permanecer unidos a Cristo, para que también nosotros, al estar unidos en esa actitud correcta, en esa unión totalmente estrecha, podamos también expresar con exactitud su carácter. ¿Qué carácter? El de Cristo, estar expresando el carácter de Cristo, estar expresando su naturaleza, y con eso también estar agradando al Padre, mis hermanos, porque a eso fue lo que fuimos llamados. Dice, todo el que no permanece en Cristo no puede expresar la naturaleza de Cristo. Es necesario permanecer en Él, para que así, mis hermanos, nosotros podamos estar expresando esa misma naturaleza. ¿Cuál? La de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dar evidencia de lo que no estamos siendo alimentados. ¿Verdad que los doctores nos dicen, eres lo que comes? Si comes frituras, comes comida chatarra, vas a estar bofa, vas a estar gorda, pero desnutrida,
y obviamente cualquier virus o cualquier enfermedad puede ser muy fácil que te ataque, porque como no estás bien alimentada, eres muy vulnerable, ¿sí? Y la verdad que las personas mal alimentadas tienen un aspecto no bueno, porque muchas veces hasta inclusive se les mancha su cara, precisamente por la desnutrición, pues pueden tener su cara así como chupada o se les ve enfermo. Se nota. Pero ¿qué tal cuando hay una persona que cuida su alimentación, que está bien alimentada, está sana, tiene un peso ideal, se le nota en el rostro, en el cutis, en su actitud, es una persona que no se cansa tan fácilmente, es una persona fuerte, se nota. Lo mismo espiritualmente, mis hermanos. No vamos a poder expresar la naturaleza de Cristo si no estamos unidos, es decir, si no estamos bebiendo esa vida, porque Cristo es la vida. Entonces, si nosotros no nos nutrimos de Él, no podemos estarlo expresando a Él. Espero estarme dando a entender. Pero cuando nosotros nos alimentamos de forma diaria de Él, porque estamos unidos a Él, lo que vamos a estar expresando, lo que se va a estar viendo en nosotros es la naturaleza de Cristo, lo que estamos comiendo, de lo que nosotros nos estamos nutriendo, de lo que nosotros estamos unidos, ¿sí? Entonces, permanezcamos en Él, pero no nada más porque lo decimos, no nada más porque leo, porque no es de tener conocimiento, es de conocerle y permitirle al Espíritu de Dios que esa palabra de Él, que al estar unido de Él y conocerlo, Él se vaya formando en mí, y que el Espíritu de Dios, sí, sea el que me redarguya, el que es el Espíritu de Dios el que nos capacita para poder estar haciendo todas las cosas, de tal manera que, bueno, Cristo dice que tengo que hacer X, Y y Z, entonces yo hago X, Y y Z. Y miren, a ejecutar, 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 y es la manera en la que nosotros vamos a estar también expresando su naturaleza, pero no lo podemos hacer si, miren, no estamos unidos, si no permanecemos en Él, si no permanecemos en Él, en su palabra, para conocerle y para poderle expresar. La Escritura dice que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Entonces, es importante que nosotros, la palabra no es importante, es vital y es necesario permanecer en Él, porque separados de Él, simplemente no vamos a poder expresar su naturaleza. Y en consecuencia, si no expresamos su naturaleza, pues no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Bueno, pasemos a nuestras recomendaciones, que son directrices, es decir, es lo que Dios nos dice que debemos de hacer ahorita de lo que Él nos habló. Y lo primero dice: cuida constantemente que tu vida permanezca en Cristo. 2. Busca ser guiado y gobernado por el Espíritu Santo para ejecutar el diseño y producir fruto que permanezca. Y tercero, determina hoy que tu relación con Cristo será más estrecha y permanente. ¿Sí? Esto es muy importante. Determinémonos que nuestra relación, más bien nuestra unión con Cristo, sea, miren, estrecha y permanente. Eso es fundamental, mis hermanos. Es de lo que hoy el Señor nos estuvo hablando. Creo que es demasiado claro. Esta palabra que hoy nos trajo el Señor es corta, pero muy contundente y creo que muy sustanciosa. Definitivamente tiene que haber esa determinación en todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, el no permitirnos ser seducidos por cosas que nada tienen que ver con Dios.
Recordemos también que la palabra nos dice que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Entonces, no dejemos seducirnos por las cosas del mundo, sino por las de Dios, porque también su palabra dice que los deseos y todo lo que hay aquí en la tierra pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, somos de Él y para Él, mis hermanos, y qué hermoso es estar en Él por siempre y estarle agradando. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y verdad que diariamente lo vemos en todo, desde que abrimos los ojos, mis hermanos. Entonces, agradémosle, y no porque Él no los mande o no los pida, no, simplemente por determinación, por entendimiento de que estamos aquí por meritita voluntad de Él y por su misericordia y en su infinito amor. Y qué hermoso que nos rescató de las tinieblas y nos pasó a su reino. Y pues ahora, pues hacer como Él dice. Y eso no nada más trae bendición a nosotros, sino que también para toda nuestra familia. Pero repito, no hagamos las cosas por una conveniencia, mis hermanos. Hagámosla por el reconocimiento de que Él es Dios y que Él es nuestro Señor. Amén. Bueno, hasta aquí nuestra enseñanza del día de hoy. Y bueno, pues seguimos en contacto, mis hermanos. Les bendigo y que pronto ya nos estaremos viendo porque empezaremos con nuestros discipulados presenciales. ¿Ok? Bueno, bendiciones.